De prensa, el Gabinete Jurídico de la Presidencia anunció una nueva ley de emergencia nacional que tendrá vigencia hasta el 6 de junio. Horas más tarde, el gobierno anunció el decreto 26, basado en el artículo 136 del Código de Salud, con las mismas regulaciones que contemplaba número 24. Hablamos de la restricción al transporte público y las compras con DUI. Hay que recordar que el pasado sábado el gobierno decretó la extensión de la ley de emergencia nacional que se vencía ese mismo día. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional admitió dos demandas, una de ellas de la Fiscalía General de la República, y suspendió los efectos de este decreto. Además, instó al Congreso y al Ejecutivo a aprobar un nuevo marco legal. El lunes por la noche, 63 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una ley que tiene disposiciones sanitarias e incluye la reactivación gradual de los sectores económicos, pero el presidente advirtió con vetarla. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bien, y para hablar de estos temas que ya le poníamos en contexto, los decretos legislativos y ejecutivos para enfrentar la COVID-19, damos la bienvenida en el estudio. Nos acompaña el diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días, amigos televidentes, y buenos días a Yancy y al doctor Parker. Perfecto. También damos la bienvenida a la diputada por el partido FMLN, Yancy Urbina, que se encuentra en el estudio 2 de Canal 33. Diputada, como siempre, es un gusto. Buen día. Buen día, Wendy. Un gusto saludarla, a toda la teleaudiencia también. Y muy agradecida por la invitación que me hace. Un saludo al diputado Gallegos y al doctor Parker. Y tenemos también vía Skype al doctor Rodolfo Parker por el partido PDC. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Terminando de hacer ejercicio. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Ya, Guillermo, gusto de estar aquí. Perfecto. Hay mucho que analizar y conversar esta mañana con los decretos legislativos y ejecutivos que se han aprobado recientemente. Lo importante es aclararle a la población, que quede claro qué es lo que la ciudadanía va a hacer en este periodo de emergencia nacional. Pero vamos a ver una publicación de Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, en la primera conferencia que dieron el día de ayer al mediodía, y ahí tenemos en pantalla una publicación de la prensa gráfica con una frase de Conan Castro. Dice: los dueños de los diputados los hincaron y los regañaron. Esto dijo Ernesto Castro sobre la aprobación de la nueva ley de emergencia en la Asamblea Legislativa. Con estos dos decretos, diputado Parker, hablamos del decreto 19 de estado de emergencia, que se derogó también el decreto 18, y luego pues que la sala dejara sin efecto este decreto número 18. En horas de la noche, la conferencia de prensa de parte del gobierno anuncian el nuevo decreto 26 basado en el Código de Salud. ¿Cómo se interpretan estos dos documentos que ha publicado el gobierno? Todo parte de lo que son las atribuciones propias de la Asamblea Legislativa, todo parte de esta situación del artículo 24 de la Ley de Protección Civil en cuanto a que si el presidente tiene o no facultades para decretar una emergencia. El presidente tiene esas facultades cuando la Asamblea Legislativa no se encuentra reunida.
pero si la Asamblea Legislativa está en sesiones, se encuentra posibilitada para reunirse y aún así el Ejecutivo viene y decreta ese estado de emergencia, se tiene como una invasión de las funciones que le corresponden al órgano legislativo y por tanto lo que acuerde sea 18, 19, 24, 26 como decreto ejecutivo no tienen ningún valor y pasarían a ser nulos de absoluta nulidad. Es lo que la Sala de lo Constitucional dijo, más bien reafirmó, partiendo de que ya es exactamente lo que dice la Constitución. Pero independientemente de eso, el decreto de cuarentena, el decreto de emergencia dado por la Asamblea venció el sábado pasado, el decreto de cuarentena venció el martes, o sea, el día de ayer, pero por esa misma razón, para que no dejase de haber una plataforma legislativa y que al mismo tiempo habilitara al gobierno, al Ejecutivo, para dar las medidas sanitarias y de otro orden que fuesen necesarias para encarar la pandemia, es que la Asamblea dictó esta ley integral que pues está todavía en proceso de formación de ley y que me encantaría que se pudiese destacar qué es lo que contiene esa ley que afecta al gobierno, qué es lo que contiene esa ley que priva de alguna herramienta al órgano ejecutivo, porque realmente la ley es integral, está muy bien diseñada, fue preparada en base a elementos académicos, científicos, se tomaron todos los elementos de juicio, todos los conceptos, las ideas dadas por el estudio del ICAE, se tomaron todos los elementos de juicio dados por la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, y igualmente se tomaron los elementos que habrían dado los médicos a través del Colegio Médico. Fue un trabajo muy bien elaborado, a mucha conciencia. Incluso pudimos notar que el presidente de la República destacaba particularmente la necesidad de mantener todavía con medidas estrictas durante los próximos 15 días, y la Asamblea Legislativa registró eso, y lo registró no por discrecionalidad, sino que justamente los médicos habrían dicho que 15 días más sí pasarían a ser necesarios, y por ello se dieron no solo los 15 días, sino que se establecieron de la A a la Z distintas medidas sanitarias que incluso van más allá de las que hasta ahorita se habían acordado a través de decretos anteriores. Diputado, en su fallo, la Sala de lo Constitucional declara nulidad a este decreto número 18 y también insta tanto a la Asamblea Legislativa como al Gobierno a crear un nuevo decreto de ley. La pregunta es, ¿por qué no se unieron tanto los dos órganos del Estado para poder hacer un documento legal y evitar estas confusiones que podría generar para la población? Wendy, si de hecho sí se llamó al gobierno, nosotros recibimos la notificación de la Sala de lo Constitucional, yo diría que en forma inmediata, y se citó al gobierno de la República para sostener esa reunión necesaria. Recordemos que teníamos los tiempos en la nuca, porque justamente estamos reunidos día lunes y día martes está por vencer la ley de cuarentena, o sea, la única plataforma legal que todavía subsistía. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos cita a la ANEP, hicimos cita al gobierno de la República y también citamos al cardenal Rosa Chávez para escuchar la voz de la Iglesia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pensamos que íbamos a terminar el trabajo con respecto a la ley, porque ya pues veníamos trabajando en horas tempranas, pero pues la cosa era realmente complicada y nos llevó un poco más de tiempo de lo previsto. Llegó el gobierno, llegaron representantes del órgano ejecutivo de la Asamblea, pues estuvieron esperando un rato y creo que alrededor de la 1:30, 2 de la tarde se retiraron, pero no es porque nosotros no previmos reunirnos con ellos, no es porque no consideramos hacerlo, la misma sala nos lo había ordenado, ellos se fueron y nosotros no podíamos detener el dictar esa ley, justamente por lo que digo, por los tiempos tan apretados que estábamos nosotros enfrentando. La ley que fue aprobada por los diputados el lunes, ¿cuáles son los ejes centrales que tiene esta ley? Porque entiendo que tiene medidas sanitarias, pero una parte importante es la reactivación económica. ¿Bajo qué parámetros ustedes utilizaron para poder establecer, por ejemplo, los protocolos en las empresas y qué tipo de empresas? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una micro, pequeña empresa
porque no tiene muchos recursos para poder tener equipo de protección que una gran empresa, ¿no? Sí, es correcto. Básicamente nosotros tomamos todos los temas de orden sanitario de la Organización Mundial de la Salud y fuimos más allá. Si en un momento dado la distancia social es 1.5, conforme a recomendaciones técnicas, nosotros cuando hablamos de las 4 distintas fases que están recogidas en la ley, hablábamos de 2 metros. Es decir, el primer eje es todo lo que tiene que ver con medidas de orden sanitario, Organización Mundial de la Salud, INCAE, CEN, Colegio Médico, revisamos Costa Rica, revisamos Panamá, lo recogimos todo en una forma muy bien articulada. En cuanto a los plazos, repito, previmos que era necesario 15 días más a partir de la vigencia de la ley para que todos los habitantes del país estuviesen sujetos a medidas de salir de sus casas solo en lo estrictamente necesario. Entonces, en adición a todo el esquema de orden sanitario, habríamos previsto también una reapertura gradual de la economía ordenada, sujeta a ensayo-error, a prueba-error. Es decir, dejamos mecanismos previstos de orden técnico para que si habían sucesos que determinaran prolongar una etapa, reducirla, acelerarla, retroceder, en fin, se pudiese hacer, porque ya nos habrían advertido, como realmente es, que no podemos precaver a ciencia cierta lo que vaya a ocurrir con el aplanamiento de las curvas. Por otra parte, recogimos todos los elementos esenciales de orden social. Algunos ya estaban previstos en la ley de emergencia original, en el decreto 593, lo que tiene que ver con diferir el pago de los servicios básicos, lo que tiene que ver con diferir el pago de las cuotas bancarias, y hasta lo incrementamos en cuanto a que por consultas, porque los ciudadanos nos lo han pedido, distintas organizaciones, que pudiésemos ampliar por un mes más el diferir el pago de los servicios públicos, es decir, incluyendo el mes de junio, para que esto pudiese darse, y también lo hicimos. Luego dimos una serie de disposiciones que tienen que ver con lo que tiene que, en lo que respecta a lo que es la reapertura económica, en una primera fase, con medidas como, por ejemplo, que si se van a abrir los salones de belleza, lo puedan hacer, pero evitando aglomeraciones, de tal manera que se hagan por citas, pero vamos buscando que todo lo que involucra el 93% de operación económica en el país, que corresponde a micro, pequeñas empresas, se puedan ir reactivando, guardando los protocolos. Estamos con un eje central en esta ley. A ver, sobre estos puntos... Sabemos que tenemos que combatir el virus, pero sabemos que tenemos que combatir el hambre. Lo que no quisiéramos y lo que no esperamos, y creo que es el llamado que está haciendo Naciones Unidas y distintas organizaciones, es tener que estar confrontando entre órganos o estar confrontando conductas autocráticas. En esa dirección, como Asamblea Legislativa, y con esto pues puedo terminar, Wendy, si usted me lo permite, es un llamado al órgano ejecutivo, hoy que estamos en el proceso de formación de esta ley, que el órgano ejecutivo considera que hay aspectos que ahí se pueden mejorar, justamente puede buscar, convocar, reunirse con el órgano legislativo para escuchar las explicaciones de primera mano. Recordemos que había una obligatoriedad para el órgano ejecutivo desde que se dio la última prórroga de la ley de emergencia. El órgano ejecutivo no cumplió enviando en debido tiempo un documento de reapertura económica gradual. La Asamblea Legislativa llenó el vacío, lo hizo no por sus propias o únicas entendederas, repito, recogió los elementos de juicio del INCAE, de la ESEN y del Colegio Médico, dictó una ley que consideramos que es muy buena ley, además de orden integral, y bien podría, si al caso, el órgano ejecutivo observarla y la Asamblea Legislativa atender las observaciones en dirección a que esto no se trata ni se trató de dar una ley para el presidente Bukele, se trató de dar una ley para el país y en una forma integral. Brevemente, diputado, solo le pregunto, y con esto ya finalizamos porque entiendo que tiene un compromiso y tenemos que ir a una pausa. El presidente amenazó o advirtió con vetar
esta ley que ustedes aprobaron el lunes. ¿Hay consenso para superar este veto en la Asamblea? Pues no es como algo muy entendible, Wendy, porque nadie dice que la comida está mala sin haberla aprobado. El presidente anunció veto antes de que la misma ley fuese aprobada en el Pleno Legislativo. Entonces nos resulta inaudito. Ni siquiera se había leído, comprendido por parte del Ejecutivo esta normativa para que después viniese en ese barco a decir que la vetaba. Partimos de que es una ley muy bien razonada, muy bien hecha, y yo más bien esperaría que el presidente no la vete. Insisto, no solo porque Naciones Unidas está diciendo de que hay que precaver el cumplimiento de la ley, que hay que ajustarse a los mecanismos de orden institucional, constitucional. El presidente tendría que estar más abierto a que no se trata de que las cosas se deben de hacer como él quiere, cuando él quiere. Es decir, esto es un tema que trasciende a lo que es el interés propio del Ejecutivo y las medidas que él pretende dictar, pasando por encima incluso de derechos humanos, pasando por encima incluso de la institucionalidad. Esto ya tiene que tener un punto de tal manera donde esto no siga ocurriendo en El Salvador. Perfecto. Y esperaríamos no tener que llegar al evento de superar el veto, pero no me cabe la menor duda que si el presidente se pone a enfrentar los intereses del país por sus propios intereses, va a tener que enfrentar la superación del veto. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros para República. Pase buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida y les invito a que se suscriba a nuestro boletín informativo y recibir las noticias más importantes del día en tu celular. Para hacerlo debes ingresar a la página web teleprensa.sb, en el menú buscar la sección boletín, completar el formulario con tu correo electrónico y listo. Estarás recibiendo las 5 noticias más relevantes del día hasta la palma de tu mano. Nuestro compromiso es informarte, hacemos periodismo. Regresamos. Bien, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos de regreso conversando en el estudio de República. Nos acompaña el diputado Guillermo Gallegos, diputado por el partido Gana, y también la diputada Yancy Urbina en el estudio 2 de Canal 33. Vamos a ver unas publicaciones del presidente Nayib Bukele en ese sentido, de los decretos y sobre todo las reacciones a la ley que fue aprobada por los diputados el pasado lunes por la noche, esta ley especial y transitoria. Vamos a ver. Que el órgano legislativo está tratando de crear legislación que es violatoria de nuestro marco constitucional, de nuestro Estado de Derecho, y que evidentemente esta ley será vetada aunque pase por 84 votos. Y nos vamos a tomar el tiempo necesario para analizarla y vetarla, todo el tiempo que la Constitución nos da. Porque hasta ahora, los únicos que estamos demostrando que respetamos la Constitución somos nosotros. Por eso vamos a acatar las medidas. Pero ellos no están respetando la Constitución y las leyes, si no hubieran respetado nuestras leyes de protección civil. Esa es la segunda. Que quienes se están entrometiendo son ellos. Y que esto que hagan va a ser vetado. Bien, con estas declaraciones que daba el presidente, diputada Yancy Urbina, ¿cuál es su valoración sobre esto, donde él afirma que la intromisión es de parte de la Asamblea Legislativa y sobre todo estos 2 decretos recientes anunciados por el Ejecutivo? Hablamos del decreto 19 y el decreto 26. ¿Tiene a su juicio estos 2 documentos una base legal para emitirlos en esta emergencia? Bueno, Wendy, muy buenos días a todos, a todas. Sobre este tema ya hay una admisión de sentencia, hay una sentencia de la sala en la cual ya advierte y genera una medida cautelar que dejó sin efecto el decreto número 18 bajo el concepto de que hay una invasión a las atribuciones, competencias de la Asamblea Legislativa, hay una usurpación de funciones de parte de la Presidencia de la República.
Este es un caso que ya se está ventilando en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional. Hay ahí también un comunicado, una acción impulsada en este ámbito también por parte de la Fiscalía General de la República. Es decir, ya las instituciones del Estado han avanzado en esta temática en cuanto que sí se advierte un incumplimiento de ley, una violación a la Constitución en cuanto a la usurpación de funciones por parte de la Presidencia, invadiendo el ámbito de actuación de la Asamblea Legislativa. Esta situación está en proceso, pero claro está, ahora con esta emisión de los nuevos decretos ejecutivos, también ya esto puede entrar en ese marco de actuación. Lo que estamos viendo, amigos, amigas, es que en estos nuevos decretos prácticamente se mantienen los mismos vicios de inconstitucionalidad que ya han sido señalados en el decreto número 18. Esta parte, creo, Wendy, va a llevar su proceso, pero lo que queda claro es que permanece el intento de invadir las funciones de la Asamblea Legislativa, permanece la intención de irrumpir en esas competencias que por ley ya tiene la Asamblea Legislativa y que no pueden atribuirse al ámbito ejecutivo. Esta parte creeríamos nosotros que es un tema que creo que la población lo puede advertir, lo conoce, y también hay que decir lo que sí es importantísimo, es que la Fiscalía General de la República también tome las actuaciones que corresponden ante una reiterada violación a la Constitución. Este tema creo que demanda que las instituciones públicas como la Fiscalía también procedan a las actuaciones que les compete por ley, de tal manera que logremos salvaguardar el Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho, la vigencia plena de la Constitución, y que este tipo de actuaciones pues tenga un paro de inmediato. Ok. Bien, sobre estos dos decretos, diputado Gallegos, que han sido anunciados por el presidente recientemente, el día de ayer en Teleprensa, el abogado Francisco Bertrán Galindo dio su valoración y dijo que este decreto son réplicas a partir de una autorización de la Asamblea en una cuarentena. Dijo que el manejo de los conceptos es violatorio de la Constitución y sobre todo en la frase donde dice decir que el país es una zona epidémica, dijo el abogado que esto es un abuso. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre estas reacciones, tanto de abogados constitucionalistas, sobre estos dos decretos que anunció el presidente y que regulan en sí el decreto 19 y el decreto 26? Bueno, primero yo quisiera manifestar que es importante tomar en cuenta las declaraciones de la ONU, en el sentido de que como país debemos de hacer un esfuerzo, todos los actores que estamos pues involucrados en esta situación. Y en la medida que aprendamos a escuchar, en la medida que aprendamos a aceptar, creo que en esa medida vamos a salir adelante. Pero si continuamos como hasta hoy lo hemos hecho, difícilmente. Aunque la ONU también se ha pronunciado por el tema de los derechos humanos, ha dicho que ha habido pues, violaciones a los derechos humanos en este periodo de cuarentena y ha expresado una especial preocupación por lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que se han de referir también a los 80 muertos por parte de los mareros en 3 días en este país, que eso es como un genocidio por parte de los mareros. Pero ¿a qué vamos, Wendy? Yo primero quiero decir que ha habido un incumplimiento de la Asamblea Legislativa. La cuarentena se venció el día de ayer. El presidente envió, si ustedes recuerdan, envió una prórroga de cuarentena, envió un proyecto de fases y protocolos para poder abrir la economía y ni siquiera la Asamblea le quiso dar votación para poderla introducir. Yo lo reiteré al final de la plenaria, no lo quisieron votar. Pero ¿qué sucedió? Ante esa pasividad, negligencia o dolo por parte de la Asamblea, el presidente tuvo que hacer uso de sus facultades en el área de la salud de los salvadoreños, la salud y la vida.
y emitió unos decretos que la sala los declaró inconstitucional. Yo creo que hay algo relevante que es lo último que la sala dice en esta resolución, y usted lo mencionaba, Wendy, dice que requiere, ¿qué podemos entender por requerir? Es pedir una determinada cosa que resulte necesaria. Requiere a la Asamblea y al órgano ejecutivo en un plazo posible una ley de emergencia que actualice las condiciones con la que la sociedad salvadoreña se encuentra a la fecha frente al combate del COVID-19, con el objeto de garantizar los derechos de la población salvadoreña, la salud, la vida en todas sus dimensiones. Pero dice una ley de emergencia. Y lo que tenemos ahorita son 3 documentos. Y lo que no se es decir, una ley y 2 decretos ejecutivos. Lo que no se ha creado es una ley de emergencia entre Arena, FMLN y algunos otros diputados. Eso no es una ley de emergencia. La sala pidió una ley de emergencia y hasta este momento la Asamblea ha incumplido. Y después podemos hablar de la tal ley que ellos han creado. Definitivamente el presidente la va a vetar. Él ya lo anunció, nosotros lo apoyamos y lo respaldamos porque esta ley, Wendy, no le da en este momento al país las garantías necesarias para poder proteger a la población con respecto a la pandemia. ¿Han tenido ustedes oportunidad, diputado, de poder estudiar este decreto de ley y el presidente también lo ha visto? De seguro ya lo vio. Yo hoy he sacado apuntes de ellos, he estado estudiándolo y lo he analizado. A ver, este decreto, estos decretos que anunció el presidente recientemente, porque yo creo que es importante aclararle a la gente porque mucha gente tiene dudas sobre lo que va a pasar, si va a poder salir o no va a poder salir en este periodo que estamos enfrentando de pandemia por COVID-19. En el decreto 18, que fue derogado y donde la sala se pronunció, regulaba la prohibición de despidos de personas a cuarentena, la suspensión de pagos a servicios y compras directas y transferencia por parte del Ejecutivo. ¿Sabe usted si estos puntos en específico están también incluidos en el decreto que fue anunciado, en los decretos que fue anunciado por el gobierno? En el decreto 19 lo que se establece es la cuarentena a nivel nacional. Se establece también todo el proceso que debe de seguirse en una cuarentena. Se establece también las restricciones que deben de haber. Se establece que no solamente habrá cuarentena en lugares de contención, sino que domiciliar, y es pues prácticamente tratando de garantizar la salud y la vida de los salvadoreños. Y el otro decreto, el número 26, pues es la facultad que le da al Ministerio de Salud, el Código de Salud, para poder seguir todos los protocolos. Estos 2 decretos tienen que ver con la vida de los salvadoreños. El decreto de Arena y el FMLN y otros diputados tienen que ver con la economía de los salvadoreños. Porque hay cosas importantes que hay que decir. Prácticamente en el decreto de Arena y del FMLN le quitan todas las facultades al presidente. Le dan facultades a un comité que, para congraciarse con Mario Ponce, que les está haciendo un poco lado a ellos, le dan la facultad a Mario Ponce que los pueda juramentar. Comité que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, a nosotros nos preocupa, y al presidente le preocupa, Wendy y amigos televidentes, que el país pueda amanecer sin cuarentena. Diferencias, por ejemplo, el país se declara como un lugar, todo el país como un lugar de epidemia, o un lugar con pandemia, de estado de emergencia a nivel nacional. Ellos dicen que solo se puede poner en lugares determinados no más de 1 kilómetro cuadrado. Entonces son cosas bastante absurdas, a mi forma de ver, de las que se están planteando en este proyecto de ley. Y yo creería que tenemos todavía hoy tiempo, hoy es miércoles, mañana jueves, y lo más grave es que mienten cuando dicen que el gobierno no quiso participar. Yo estuve con el ministro de Salud, con el secretario jurídico, con el secretario privado, con el ministro de Hacienda, desde la 1 de la tarde hasta las 5:30, 6 de la tarde, esperando que se les llamara para poder participar. Bien. No los quisieron llamar, porque ellos estaban creando esta ley junto con la NEP. A la NEP sí la atendieron,
atendieron al colegio médico, atendieron otras sugerencias de otros diputados, pero al gobierno no lo quisieron atender. Y aquí viene otra violación de la que manifestaba la Corte, que debían de haber tomado en cuenta al gobierno. Entonces, para nosotros o para el gobierno realmente esta ley no funcionaría en este momento. Bien, tengo que hacer una pausa. Solo termino con esto. Ya dijo el presidente y se ha comprometido ante la opinión pública que el 6 de junio comienza a abrirse las posibilidades de que se pueda reaperturar la economía, siempre y cuando cumplamos estos 15 días de cuarentena y bajen los contagios, que hasta hoy van más de 1.500. Bien, tengo que hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 35 minutos y Canal 33 se suma al llamado a la solidaridad y a través de Teleprensa Altruista visitará las comunidades más necesitadas para llevar ayuda en medio de esta crisis. Necesitamos de su colaboración, por ejemplo, con víveres, alimentos no perecederos y artículos de desinfección y limpieza. Puede visitar nuestras redes sociales de Canal 33 para obtener más información y apoyarnos. Para seguir adelante se necesitan pasos firmes. Somos salvadoreños, una misma familia, estamos contigo. Regresamos enseguida con más de República. Bien, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Estamos analizando y conversando sobre los decretos tanto legislativos y ejecutivos que se han creado para enfrentar la COVID-19 y esta fricción que hemos estado observando entre ambos poderes del Estado, tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno, y la falta de acuerdos y de consensos para poder establecer una ley en común y resguardar a la población en esta crisis sanitaria. Nos acompaña en el estudio el diputado del Partido Gana, Guillermo Gallegos, y también la diputada del Partido FMLN, Yancy Urbina, en el estudio 2 de Canal 33. Diputada, en este documento, en esta ley que ustedes avalaron con 63 votos el pasado lunes, se contempla la creación de un comité. El diputado Gallego ya se refería un poco a este comité, pero me gustaría que viéramos las declaraciones de Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, sobre precisamente pues las funciones que va a tener este comité en la ley. Adelante. Tiene bastantes violaciones constitucionales. De hecho, existe una interferencia directamente al Ejecutivo, nombran un comité al cual también le van a pagar dietas y pretenden que sea este comité el que maneje la emergencia directamente. Entonces es una situación bien complicada porque hablan de que el Ejecutivo pretende interferir en el Legislativo, pero en este caso es completamente al revés, cuando ni siquiera es un decreto inconsulto, sin ni siquiera escuchar lo que tenía que decir el ministro de Salud, sino que a través de lo que han hablado con el colegio médico, decidieron establecer este comité, y con este comité han decidido pues que maneje prácticamente la emergencia, lo cual pues es inaudito, ya que es el Ministerio de Salud directamente quien maneja todo el sistema de salud, red hospitalaria, el seguro social, etcétera. Bien, de acuerdo con esta ley, este comité estaría integrado por varios sectores, el Colegio Médico, la Universidad José Simeón Cañas UCA, entre otros sectores. ¿Cuáles son sus reacciones a las declaraciones que daba el secretario jurídico Conan Castro sobre la creación de este comité y las facultades que tendría realmente en este proyecto de ley, diputado? En primer lugar, Wendy, hay que tener claridad de que estamos frente a una formulación de una ley que fue ampliamente discutida en el seno de la Asamblea Legislativa, que recoge la mayor parte de los aportes que han venido de diferentes sectores calificados para poder aportar con calidad a esta discusión. Debo de mencionar al respecto que en todo ese proceso de formulación participaron todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, incluyendo la del diputado Gallegos. Ahí estuvo su delegada para la formulación de esa ley. Estuvo el PCN, es decir, ahí estuvimos todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa.
lo que se produce como la ley para esta ley especial para la atención a la emergencia es producto de esa discusión más los aportes que ya habíamos obtenido de diferentes sectores. En ese proceso de formación de ley hay un componente muy amplio para salvaguardar la vida de las personas. El principal de los énfasis es, no es cierto lo que está diciendo el diputado Gallego en el sentido de que esta es una ley para la habilitación de la apertura económica. Eso es lo que estaba haciendo el presidente el mismo día que nosotros estábamos elaborando esta ley. Estaba negociando con las grandes empresas, negociando con los grandes financistas, que seguramente también ha tenido para sus actividades políticas este tema de la habilitación de la actividad económica. Nosotros estábamos concentrados en una ley que le diera una respuesta a la nación en el tema de la salud, de la vida, de la seguridad, de todos los protocolos que deben de cubrirse para que las personas podamos estar protegidas en este marco de esta emergencia. Diputada, y quiero decirle esto porque pareciera ser que estamos queriendo reaccionar a pequeños puntos de la ley, como es la formación del comité de Contraloría. Parece ser que hay una molestia permanente con la posibilidad de que se incluya la Contraloría, la participación de la sociedad civil en la verificación, en la observancia, en la verificación de cómo se están desarrollando las cosas. En ningún momento el comité tiene la función de conducir la emergencia. ¿Cuál es la función principal, diputada? No es esa. Diputada, lo dice específicamente el decreto, Wendy. Sí, okay. Lo dice que es un comité que va a hacer la labor de contraloría, de verificación sobre el cumplimiento de la estrategia de salud, de los planes, de los avances en términos de indicadores y de acceso a la información. Porque aquí hay un tema que ha habido durante todo este manejo también, y es la falta de información para que la población pueda tener un mejor conocimiento de esto y que los tomadores de decisión, incluso el cuerpo médico del país, pueda contribuir de mejor manera. Usted recordará que una de las observaciones más grandes que ha tenido incluso el observatorio del Colegio Médico es justamente la razón principal de la falta de información que no existe en términos de estadísticas, sí, en términos de acceso a esa información para que las instituciones pueden cumplir también con su diputada, función. Y sobre ese tema que menciona, solo termino con la pregunta, diputada, con ese tema que menciona de la creación de este comité y del informe que tiene que elaborar el Ejecutivo para presentarlo a la Asamblea Legislativa, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se cumple? Es decir, ¿qué garantías da que el gobierno pueda entregar la información que está requerida en esta ley y también garantizar la transparencia en la ejecución de todas las acciones que están implementadas en este marco legal? Esa es una permanente preocupación, Wendy, porque toda la información que se les requiere que presenten a la Asamblea Legislativa prácticamente no la terminan entregando, y lo que entregan no cumple con los requerimientos de información de calidad y de verificación. Esas son disposiciones que también se están colocando dentro de esta ley. Por ejemplo, lo que le está diciendo esta ley es presenten el plan, tienen que tener un plan. Todas las instancias se lo han requerido, incluyendo el Observatorio del Colegio Médico, que lo ha señalado con toda transparencia de que no hay una planificación adecuada. Lo que estamos viendo, Wendy, más bien es una permanente actitud de descalificación de cualquier iniciativa de ley que viene siendo formulada para la atención a la emergencia, que no sea la que el presidente envía. Y sí, yo quiero decirle, ahí hay una gran cantidad de iniciativas. Hemos aprobado 52 decretos en el marco de esta emergencia para la atención
a la emergencia. Buena parte de todos esos 52 forman todo el entramado legal que permite también la atención que permitiría y debería de contribuir. En este componente que estamos desarrollando hoy, es el componente para el manejo incluso de las zonas epidemiológicas, de los mismos centros de atención a los ciudadanos, de aislamiento, el tema de cuarentena, etcétera. Creo yo que lo que sucede es que hay una actitud permanente a descalificar cualquier iniciativa que no sea presentada solamente por la presidencia. Tengo que ir a una pausa, diputada y diputado Gallegos. Voy a regresar enseguida con más de este análisis. Tenemos poco tiempo, son las 7 de la mañana con 47 minutos, pero vamos a regresar enseguida. No nos cambie. Muchas gracias. Regresamos, 7 de la mañana con 49 minutos. Conversamos en el estudio con el diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, y también nos acompaña la diputada por el partido FMLN, Yancy Urbina, en el estudio 2 de Canal 33. Diputado, tengo poco tiempo y quiero hacerle varias preguntas. Uno de los aspectos que se señala, por ejemplo, en esta ley de emergencia nacional, es que le da facultades al Ejecutivo para que pueda hacer las compras directas sin pasar por la CAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Se señala mucho este punto. ¿Es esa la principal razón de aprobar un decreto similar para que el gobierno pueda tener esas facultades? Bueno, esta facultad hay que recordar que varios presidentes en cosas menores pero trágicas para nuestro país, tormentas, terremotos, lo hicieron. Y esta facultad se la otorgó la Asamblea Legislativa. Quizás el más recuerdo que tiene Arena y el FMLN de gobiernos anteriores, que fueron gobiernos de estos partidos, los hace pensar que todo mundo va a hacer lo mismo. Esto se requiere de tener inmediatez para adquirir, para comprar. No estábamos preparados ante esta situación, pero una ley de emergencia no solamente lleva este componente que es importante, Wendy y amigos televidentes, sino que también lleva que pueda el presidente, a través de sus ministros correspondientes, tener las facultades como las que hemos explicado. Y la creación de un comité que sea ajeno al Ejecutivo, mira, por ejemplo, solo termino con eso, ¿no le daría un poco más de transparencia a la administración de los fondos? Sincero, el comité que renunció, y es la verdad, y esa es la verdad, porque yo me investigué, incluso ya tenían las solicitudes de probidad para que ellos declararan probidad, y no quisieron declarar probidad. No quisieron declarar probidad. Esa es la verdad, por más que digan. No quisieron, tuvieron miedo de declarar probidad. Este comité que está conformando la Asamblea, mira, sin la Asamblea estamos desfasados en nuestro presupuesto. Nos faltan como 2 millones para terminar el año. Y esta es la Asamblea la que le quiere pagar a esta gente. De aquí tienen que salir todos los gastos. O sea que es una cosa totalmente absurda. Entonces, nosotros o el gobierno no se va a oponer a que las cuentas, a que lo que se gaste sea investigado, a que el dinero pueda ser auditado, la Corte de Cuentas, por la OEA y por quien quiera. Pero lo que ha habido, yo realmente, hay veces me cuesta entender, y creo que al frente, al FMLN, lo jala Arena. Y Arena lo va jalando, y bueno, hoy son grandes amigos el FMLN de la empresa privada, por ejemplo. Hoy son grandes amigos Arena y el FMLN, han compaginado. ¿Por qué? Porque ellos están viendo esto como algo político. Realmente le temen y les preocupa la aceptación que tiene el presidente a nivel nacional. Sí. A ver. Y esto para mí, Wendy, es delicado porque esto no lo deja avanzar,
no los deja mostrarse de verdad de cara a la preocupación que se tiene. Yo termino con esto, Wendy. A ningún presidente del mundo, a ninguno les gustaría estar con esta situación. Afortunadamente y desgraciadamente para el país también, porque digo afortunadamente y desgraciadamente, solo 23 personas han muerto. En Panamá han muerto más de 200 personas. En otras partes, y es bueno comparar, pero aquí solo 23 personas, gracias a Dios, han muerto. Más de 100 salvadoreños a nivel del mundo. Y se está haciendo un esfuerzo, pero el nivel de contagio, ayer fueron 75 personas reportadas con contagio. Esto va creciendo, sí. Vamos entrando a la etapa más difícil. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues guardar las medidas, tener una ley de cuarentena obligatoria, que la gente comprenda y entienda, y después tratar de restaurarnos en todo. Ya existe una propuesta económica de $1.000 millones, y eso vale la pena decirlo. De esos 3.000 millones que se han aprobado en la Asamblea no se ha ratificado nada, pero ahí hay 100 millones para los informales, para el comercio informal. Hay un tanto de dinero para pagarle la mitad del salario a los que están asegurados. Hay casi 400 millones para otorgarles créditos a las pequeñas, medianas empresas, y eso no se ha querido aprobar. Diputado, solo le digo algunos puntos que me parecen importantes y una pregunta de esta ley de emergencia que fue aprobada el lunes, porque al leer el documento tiene varias disposiciones. Por ejemplo, hay una donde dice que los resultados de las pruebas de COVID-19 se entregarán al paciente en un lapso de 4 horas. Hasta el momento, mucha gente se ha quejado que no tiene esos resultados. Por ejemplo, el Seguro Social y el Ministerio de Salud deberán garantizar suministro de medicamentos a personas con enfermedades crónicas que están en centros de contención. Han habido también denuncias de muchas personas con enfermedades preexistentes en los centros de contención que no pueden tener medicamentos y que sus familiares no pueden llevarles estos insumos. La ANDA deberá suministrar agua a toda la población. Se obliga también al Seguro Social a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad de la cuarentena. Eso es un punto que también había quedado en el tintero. Y la ley de acceso a la información pública, su reglamento y lineamientos tendrán aplicación plena desde la entrada en vigencia del decreto. Yo le pregunto, para el partido Gana y para el gobierno, ¿no son válidos estos puntos de la ley de emergencia que se aprobó el lunes? Bueno, si tú lees el decreto 26... El decreto 26 establece, y es que también no han leído el decreto 26, el decreto 26 también establece este tipo de procedimientos. Lo malo de eso es que tiene vicios de inconstitucionalidad, porque el gobierno no participó. El gobierno tenía, a través del Ministerio de Salud, tenía que dar su opinión si que lo que están poniendo ahí se puede cumplir o no se puede cumplir, porque son el gobierno, en este caso Salud, el que lleva. Entonces yo creo que, y aparte que la salud en este decreto, para mí y para los que lo hemos leído, está quedando en un segundo plano. La misión y la idea es reaperturar económicamente. Yo realmente lamento la situación y tengo gente muy cercana que está preocupada por esto. Pero bueno, tenemos 350 millones de dólares para podérselos ofrecer a pequeños, medianos empresarios para que puedan iniciar, pero no se ha querido aprobar esto. Entonces, si ustedes leen el decreto 26, hay todo un procedimiento con tiempos, términos, pero firmado y aprobado por el ministro de Salud. Okay. Diferente a este que he sido. Y solo quiero decir, sí participamos, como lo dice la diputada Yancy, pero cada opinión que dábamos lo votaban y no aceptaron nada de nosotros y ni siquiera quisieron llamar al gobierno. Diputada Yancy, tengo prácticamente un minuto para su respuesta sobre las declaraciones que ha dado el diputado Gallegos y me gustaría también preguntar qué va a pasar. Entonces, el presidente ha advertido con un veto a esta ley que ustedes aprobaron. ¿Cuál va a ser el proceder de la Asamblea Legislativa sobre este punto? El tema acá de fondo, Wendy, es que no admiten la posibilidad de que haya Contraloría. En realidad eso preocupa a la población porque no hay acceso a la información, no hay Contraloría. Están buscando ciertamente tener un manejo muy arbitrario de todos los recursos del Estado, que no es apropiado en una situación incluso de emergencia nacional. Nos preocupa ciertamente
que haya un desprecio tan grande a los protocolos de salud de la población, porque todas esas especificaciones que tiene la ley que hemos aprobado el día lunes para la protección de las personas en esta situación de emergencia, permanentemente tiene un veto de la Presidencia de la República. Y ustedes han visto que en menos de un año la característica principal de este gobierno es la improvisación, los vetos que a cada momento están llegando a la Asamblea Legislativa. También estamos hablando de falta de planificación, transparencia. Hay permanentemente un conflicto con la transparencia. Este gobierno no quiere transparentar el uso de los recursos, no quiere transparentar la gestión y por el contrario oculta. ¿Y cuál es el recurso que utiliza? La difamación, la calumnia, la mentira. Eso es lo que estamos viendo y las amenazas permanentemente que hemos tenido a lo largo de todo este periodo. Bien, creo diputada, que esas muchas son gracias. las características principales que tenemos y un irrespeto permanente a la Constitución y a la ley. Perfecto, con esto finalizamos, diputada. Gracias por habernos acompañado y también, diputado Gallegos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Wendy. Yo solo terminar diciendo que, bueno, razón tiene el FMLN, si tienen al expresidente Funes, pues un poco comprometido, pero esta vez es diferente. Hoy no se están haciendo ese tipo de cosas. Hay integridad en el gobierno. Y yo creo, tú hacías una pregunta, ¿qué va a pasar? Lo mejor es que nos sentemos, que hagamos una ley de emergencia en la que participe todos los partidos políticos, principalmente el gobierno, como lo mandató la Sala de lo Constitucional. Esta ley no lleva parámetros que deben de ser incorporados según el Ministerio de Hacienda, que es el que está manejando la pandemia. Perfecto, con esto cerramos. Gracias por habernos acompañado.